Hoy les voy a hablar sobre el egoísmo. Y vamos a tomar como punto de referencia el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 19 y 20. Pablo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es que en la vida hay situaciones que nos demuestran cuán grande es el egoísmo humano. Es tan poderoso que hasta impide acercarse a Dios. El ser humano es tan orgulloso que le cuesta humillarse ante el mismo Dios. Pretende que Dios se lo exija, pero el Señor no exige nada. Él lo deja como una libre decisión personal, y esa es la gran responsabilidad que tenemos los seres humanos. Dios abre las puertas a todos los que le buscan, pero es Dios, santo y lleno de poder. El ser humano debería estar agradecido porque Jesucristo se humilló por él hasta la muerte en la cruz. Ahora es la humanidad quien debe doblar sus rodillas y reconocer lo poco que es ante esa grandeza de Dios. El apóstol Pablo veía que su egoísmo y orgullo era una gran dificultad para su condición de ministro del Señor, y luchaba denodadamente contra eso. Pero en ocasiones era más fuerte que él, como lo manifiesta en el párrafo que hemos leído. El egoísmo es la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni interesarse en las necesidades del resto. Solo le interesa lo propio, o en el mejor de los casos, su círculo íntimo. A la persona egoísta solo le mueven las acciones realizadas por interés personal, para provecho propio y sin mirar las necesidades, opiniones, gustos o intereses de los demás. Y en su fuero íntimo no acepta otra forma de vivir, negando o rechazando incluso las propias enseñanzas y mandatos de Dios. El egoísmo es una actitud que dificulta la relación con el prójimo, porque trata y hace sentir a los demás como si no existieran, o como si sus preocupaciones o ideas no importaran. De allí que también se le compare con el individualismo. La palabra egoísmo proviene del latín ego, que significa yo. Es un antivalor. Es un rasgo negativo de la personalidad que se opone a valores morales tan importantes para la convivencia humana, como la solidaridad, la gratitud, la búsqueda de Dios o el altruismo. En esas condiciones, tales personas encuentran serias dificultades para someterse al control del Espíritu de Dios y son gobernadas y guiadas por sus mezquinos intereses. Es una triste pequeñez humana que lo aísla de sus semejantes. La actitud egoísta es la mejor manera de hacerse daño a sí mismo, porque el hecho de hacer que su vida gire alrededor de él le impide elevar su vida a los grandes logros, y lo que es peor, le imposibilita entrar en la comunión con Dios. Por eso Pablo decía en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El ser humano está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es lo más profundo, y es allí donde trabaja el Espíritu Santo y nos conecta con Dios. El alma es humanidad pura.
Allí están los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Dios atraviesa esa humanidad para entrar a lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu. Porque ese fue el soplo de vida que nos dio el Creador para que se una al Espíritu Santo. Si nuestro ego le da preeminencia al alma, a los sentimientos, a la voluntad y a los pensamientos humanos, oprimen el espíritu, le aprisionan y forman como una cáscara dura que impide que fluya la vida espiritual para unirse al poder de Dios. Esta pandemia que vive en estos tiempos la humanidad muestra las miserias del ser humano que no cuida a su prójimo, pero también nos impulsa a mirar hacia nuestro interior para que podamos ver nuestras fallas y que nos demos cuenta de que el ser humano le está dando las espaldas a Dios. Por eso es necesario que esa cáscara se rompa. Así como el grano de trigo rompe su parte exterior cuando cae en tierra para que aflore el fruto de ese grano. Juan 12:24 nos dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Eso significa que si el yo no muere, lo cual equivale a decir que si el egoísmo prevalece, es imposible producir frutos tanto en la vida con nuestro semejante como también en la relación con Dios. El egoísmo es una carencia y no un rasgo favorable. Lleva al estancamiento y daña a los semejantes y es un tumor dentro de la iglesia y de la sociedad toda. El egoísta, contrariamente a lo que piensa, siempre termina fracasando. Sus pequeños logros son intrascendentes con los que lograría estando unido a Dios.